Bueno, sí me escuchan. Sí, doctor. Seguimos con los procesos inflamatorios y entre ellos ya dijimos la coriopatía serosa central y hoy vamos a hablar de tosoplasmosis. Es un tema que ya es conocido por ustedes desde el segundo año de medicina, que ya lo vieron. Y entonces la enfermedad que se origina o la enfermedad en sí se llama tosoplasmosis, ¿no? Que es causada por el Toxoplasma gondii. Este es un protozoario intracelular con forma de arco o media luna, con una amplia distribución en el mundo y es causante de la enfermedad llamada tosoplasmosis, ¿no? Que se transmite por el gato, por los felinos, que son los huéspedes definitivos. El Toxoplasma gondii produce enfermedad de el ciclo, ¿no? Debido a que los gatos y los felinos son los huéspedes definitivos del parásito, pero también puede infectar al humano y a otros, ¿sí? El Toxoplasma gondii presenta dos ciclos, ¿sí? Y entonces el huésped definitivo sería el gato, ¿no? Y los felinos, ¿no? Y entonces aquí tenemos el gato. Los portadores de esta infección son los gatos y felinos, que en sus células de su pared intestinal generan oquistes, que estos oquistes son eliminados a través de sus defecaciones, ¿sí? Entonces, lo que elimina a través del material o defecaciones son oquistes, que son eliminados, ¿no? Ahora, estos oquistes, que son estos, que los elimina el gato en todas sus heces fecales, y el gato tiene una particularidad, que cuando él defeca, desgraciadamente, lo tapa. Entonces, esos oquistes que libera el gato queda en el suelo. Y entonces las manos de quienes juegan con los gatos cachorros se infectan, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? Como se está viendo en el ejemplo, ¿no? Ahora, también lo voy a encontrar en las verduras, en las frutas que crecen a nivel del suelo. ¿Por qué? Por los hábitos que defeca el gato, ¿no? Y como le vuelvo a decir, cuando ellos defecan, lo que hace es enterrar sus heces fecales, ¿no? Y ahí crecen las verduras, frutas, lo que comemos, ¿no? También los animales se contaminan a través de los pastos y estos animales que se alimentan de estos se infectan incorporando trofozoitos en sus tejidos musculares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí en cualquier lugar puede defecar el gato, ¿no? También las aves de corral, los pájaros, también se infectan incorporando trofozoitos en su tejido. Estoy metiendo a otros, porque parece que el reloj lo tienen atrasado. Ahora, los oquistes son estos, que son eliminados por las heces fecales de los gatos. Y estos se transforman en trofozoitos, pero eso lo hace a través de las células nucleadas, ¿no? Y entonces, aquí tenemos, el gato elimina a través de sus heces fecales ocitos.
Esto lo deposita en cualquier parte del suelo, de la tierra, y entonces esto generalmente se incorpora a través de los alimentos a las células nucleares. Y ahí es donde se va a infectar. Las vías de infección son los alimentos crudos. También puede ser la transmisión placentaria. Puede ser por transfusiones sanguíneas. Puede ser también por donaciones de órganos. Entonces tenemos 4 vías. Por alimentos crudos, por transmisión placentaria, por la transfusión sanguínea y la donación de órganos. Ahora tenemos los trofozoitos, cómo se multiplican en las células nucleadas cuando llega con el huésped, ¿no? Ahora, la prevalencia de esta enfermedad, toxoplasmosis, se presenta en climas cálidos, húmedos y en áreas donde los gatos son numerosos y la higiene ambiental es baja, ¿sí? Ahí es donde encontramos varios padecimientos de este tipo, ¿no? Se encuentra en cualquier parte del órgano, principalmente al cerebro y al músculo. Ahí es donde se encuentra con mayor frecuencia. Aquí tenemos el cerebro. Ahora, la toxoplasmosis, la transmisión y el daño en el embarazo. En el primer trimestre es poco frecuente, un 6 al 36%. También es causante de abortos y de malformaciones fetales. En el primer trimestre. En el segundo trimestre, el 50% de estos recién nacidos ya nacen con toxoplasmosis inaparente. En el segundo trimestre. En el tercer trimestre es más frecuente la infestación y esto sería de un 60 a un 80%. Entonces, ese es lo que se menciona en la literatura, ¿no? Ahora, también en las mujeres embarazadas te origina una cardiopatías, te origina abortos espontáneos. Una mujer que se casa, se embaraza y aborta 1 o 2, el ginecólogo ya debe pensar que la causa número 1 de esto sería la toxoplasmosis. El cuadro clínico hay 2, puede ser congénita o puede ser adquirida. Congénita, el niño va a nacer con hidrocefalia, hepatomegalia, esplenomegalia, neumonitis y fiebre. Eso es cuando nace el niño, ¿sí? Y entonces aquí tenemos hidrocefalia. Aquí tenemos malformaciones congénitas. Aquí tenemos una hepatomegalia. Aquí tenemos una esplenomegalia. Aquí tenemos una neumonitis y también va a tener fiebre. Entonces, el pediatra ya debe pensar en esta enfermedad para explorar el hígado, el vaso y ver si hay problemas en el pulmón o hay hidrocefalia, ¿no? Y entonces, ese es el sitio, lugares donde la higiene es deficiente, ¿sí? La forma adquirida también tiene linfadenopatías, tiene miocarditis, tiene pericarditis, tiene hepatitis, cursa con encefalitis, neumonitis y el otro es el eritema maculopapular. Esto sería en la forma adquirida. Y ahora lo vemos. Aquí sería la linfadenopatía. Aquí tenemos problemas del corazón, miocarditis. Aquí tenemos una pericarditis. Aquí donde se está señalando la flecha. Tengo una encefalitis. También voy a cursar con una neumonitis. Y el otro aspecto sería el eritema maculopapular. Ahora, a lo que es mío, la forma, cómo se va a presentar a nivel del ojo, cómo lo voy a encontrar, ¿sí? ¿Qué características voy a encontrar? Para poder yo pensar que se trata de un toxoplasma que esté afectando al ojo, ¿no? Estos pacientes van a tener una retinocoriditis localizada
con participación de vitrio. O sea que va a estar inflamada la coroides y la retina. Pero a su vez, estas lesiones va a tener lesiones recurrentes y cicatrices retinocoroideas. Lesiones satélites recurrentes o cicatrices retinocoroideas. Entonces, yo encuentro una lesión, una cicatriz, una lesión blanca cicatrizal, y aparte de eso debo encontrar otras para poder pensar en esto. También cursan con una uveitis anterior. Y en el fondo de ojo también encuentro una mancha blanquecina que se describe como faro de nieve a nivel de la retina. Y es la causa más frecuente de una uveitis posterior. Si a mí me dicen cuál es la causa más frecuente de una uveitis posterior, yo le digo tosoplasmosis. No le puedo mencionar idiopática. No, es tosoplasmosis. Y entonces aquí tenemos, veo el fondo de ojo y este parásito le gusta mucho a la mácula. Mucho, ¿sí? Y encuentro y la describo como una lesión blanquecina cicatrizal. Todo esto es una cicatriz. Y aquí está la lesión blanquecina que está activa. Y tiene lesiones recurrentes, lesiones satélites recurrentes. ¿Qué es esto? 1 y 2. Entonces, estas lesiones son características de este parásito. Lesiones blanquecinas cicatrizales. Blanquecinas cicatrizales con lesiones satélites recurrentes. Segundo, aquí tenemos una cicatriz, una lesión blanquecina cicatrizal, pero tengo lesiones satélites, que es este, miren. Otra lesión blanquecina cicatrizal y le afecta a la mácula. Y aquí tengo otra y otra. Entonces digo, tiene tosoplasmosis, hasta no demostrar lo contrario. Aquí tenemos una lesión blanquecina cicatrizal y que tiene lesiones satélites y que estas son manchas blanquecinas que se describe como faro de nieve. Entonces, esto ya indica, la lesión blanquecina me está indicando actividad, ¿sí? Y aquí está otra y otra. Esto indica que está activo. Ahora veo, en el segmento anterior, veo que hay datos de una uveitis. Hay precipitados retroqueráticos a nivel del endotelio. El humor acuoso se ve turbio, ¿sí? Y hay un enrojecimiento. Aquí veo otra, una lesión blanquecina cicatrizal, igual que acá, pero es blanquecina, que indica actividad y una lesión satélite blanquecina, en faro de nieve. El diagnóstico lo tienes que hacer por exclusión. Primero, pensar que existe esta enfermedad. El cuadro clínico, que ya lo dijimos, que es una hepatitis, esplenomegalia, hepatitis. Reacciones de fijación de complemento, que tengo que determinarlo. La reacción de colorante de Sabin de Feldman y la prueba de ELISA. Todo eso hago para saber yo el diagnóstico. Y ahora fíjense que nosotros ya no utilizamos eso. Ahora nos basamos generalmente, yo mando al laboratorio y le digo, determinar anticuerpos IgG, IgM para tosoplasma. Así se lo mando. Y entonces el laboratorio me va a mandar así. Si es negativa la IgG y positiva la IgM, quiere decir que la fase es temprana de infección. Si es positiva la IgM. Ahora, si las dos son positivas, la IgG y la IgM, indica que se trata de una infección aguda. Si aquí me dice que es positivo la IgG y negativa la IgM, quiere decir que no hay infección aguda. Y si las dos son negativas, quiere decir que no hay infección aguda. Entonces, por eso nos basamos, determinando anticuerpos IgG y IgM. Pero a veces, para evitarnos por las dudas que sea otro parásito, otro virus, mando a determinar anticuerpos para TORCH. A ver, yo quiero que me diga quién es, a ver.
A ver, a ver, Avendaño Frida. A ver, quiero que te pongas en la cámara. Sí, doctor. Dale. A ver, ¿cómo escribes torch? ¿Dos? No, a ver, te voy a dictar, a ver. Torch, ¿cómo lo escribes? Bueno, entonces sería una T, una O, una R, una C y una H. ¿Qué quiere decir eso? Y yo le pido anticuerpos IgG, IgM, y le pongo entre paréntesis TORCH. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué está abarcando? A ver, Adán Ramiro. Adán Ramiro, ¿qué quiere decir? No te veo. ¿No me ve, doctor? Ya. Dale, ¿qué quiere decir? Citomegalovirus, doctor. Ay, pero ahí tiene palabras. La H, ¿qué quiere decir? Herpes. Herpes. C. Oncovirus. Rubiola. Ahí, uno. Citomegalovirus. Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y eso. Así es más o menos. Gracias. Entonces yo le mando a determinar porque puede ser que puede ser un virus, ¿no? Y ahí abarco toditito, ¿no? Ahora, en las gestantes, en la prima infección o recurrencia. Esto puede ser de 6 meses a la semana 18 también, ¿no? 18 semanas. Y entonces a estos pacientes que tienen una prima infección y que están en esta etapa entre los 6 meses a 18 semanas, que corresponde más o menos entre 32 semanas y 4 semanas y media, ¿no? 32 y 4 semanas y media. A estas pacientes le voy a dar espiramicina. No le puedo dar todo esto, le doy este medicamento para no producir alguna alteración en el feto. Después de la semana 18, ahí sí ya le doy pirimetamina, sulfadiazina y ácido fólico. Y en las recurrencias, pues hay dos parámetros. Mejor no tratar, y si hay que tratar, pues hay que dar terapia local, a través de gotitas, a través de clindamicina y astromicina local, o bien pura clindamicina, ¿no? Ahora, fíjense que todos estos esquemas, podemos iniciar con pirimetamina, sulfadiazina y corticoides sistémicos. Estos tres juntos le doy al paciente que tiene toxoplasmosis. Pero le meto corticoides, fíjense. Ahora, también hay otra forma de tratar. Trimetopin con sulfametosazol. Y le doy también corticoides, fíjense. En este esquema tiene corticoides. ¿Sí? Ahora, en el tercer esquema, le doy pirimetamina, sulfadiazina, clindamicina y le pongo corticoides, fíjense. Fíjense cómo está acá. Siempre voy a dar corticoide. En otras pautas, también puedo combinar clindamicina, sulfadiazina y corticoides. Aquí doy, en la quinta sería clindamicina intravítrea y corticoides. Yo le pregunto a Alfredo, Diego Alfredo, ¿vino o no vino? Diego Alfredo. Sí, doctor. Sale. ¿Por qué en todos esos esquemas, en el primero, mira, pirimetamina, sulfadiazina y corticoides? En el segundo, trimetopin, sulfametosazol y corticoide. No te veo. Y en el tercero también tiene todo esto más corticoides, sí. Y en el cuarto también tiene corticoide y en el 5 tiene corticoide. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi pregunta. O sea, ¿por qué está en ese orden? No. Yo puedo hacer combinaciones diferentes, pero siempre, mira, va corticoides en este esquema, corticoides en este esquema, en el 4,
En el 5, corticoides. En el primero le doy también corticoides. Lo puedo manejar en el esquema 2, corticoides. ¿Por qué? ¿Por qué? Para el proceso inflamatorio. Eso, por el proceso inflamatorio que existe en la mácula. Y entonces con eso trato de salvar a la mácula para que no me produzca otro tipo de lesión. Mientras estos medicamentos que son para la primetamina y sulfadiazina, que son específicos para toxoplasma, ¿no? Entonces, primero trato, al mismo tiempo, trato la enfermedad y desinflamo. Gracias, Miguel. Ahora tenemos aquí sería lugar donde la higiene también es deficiente, ¿no? El tratamiento, resumiendo, le doy pirimetamina, espiramicina en mujeres embarazadas, sulfametosazol y trimetoprim, clindamicina y rifampicina, corticosteroides y ácido fólico. Esos son los medicamentos que se manejan con esto, ¿no? Ahora, la prevención. Uno sería el control del embarazo con los exámenes de laboratorio para hacer un diagnóstico más eficiente, ¿no? Prevención también, comer las carnes bien cocidas, lavarse bien las manos cuando se preparan los alimentos, ¿no? Y aquí tenemos otro lugar. Bueno. Entonces, nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, mija. Hasta luego.